Buen día. Gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y en la figura de la Junta Directiva, la doctora Tamara Salmen, por la invitación a este espacio y poder conversarles sobre lo que es la neuroinmunología en pediatría, las alteraciones con cierto carácter de frecuencia y cómo hacemos el abordaje clínico. La neuroinmunología nos permite relacionar el sistema nervioso central con el sistema inmunológico interactuando en una forma dinámica y bidireccional con la finalidad de mantener el balance. Aspectos que acompañan al sistema inmune son su parte innata y adaptativa, donde también intervienen factores genéticos, hormonales y donde el ambiente juega un papel importante. Siguiendo un esquema para el desarrollo de la charla, revisaremos algunos conceptos. A nivel inmune existe una inmunidad innata de primera línea de defensa rápida e inespecífica, donde está la barrera con células que las componen macrófagos o proteínas como el sistema de complementos, citoquinas, y la inmunidad adaptativa, que es más lenta, pero específica y con una memoria inmunológica eh, con la cual cuenta, donde estarían los linfocitos T, B y los anticuerpos. ¿Cómo está conformado el sistema inmune a nivel cerebral? Tenemos la barrera hematoencefálica como unidad funcional de la misma está la célula endotelial, limitando en forma efectiva el paso de células y sustancias solubles entre la sangre y el sistema nervioso central. La inmunidad innata a nivel celular es ejercida con células gliales, como son principalmente la microglía, astrocitos, que estas a su vez segregan o producen citoquinas o factores proinflamatorios. ¿Cómo se presenta la activación a nivel del sistema inmune cerebral? Ante los linfocitos T reactivos y la secreción de citoquinas proinflamatorias, las cuales se conducen a través de la barrera hematoencefálica, entran en el espacio intercelular activando astrocitos y microglía, los cuales a su vez producen citoquinas y conducen a una respuesta inflamatoria a nivel cerebral. Vemos allí entonces cómo puede ocurrir la activación de microglía en dos líneas celulares como M1 y M2, donde M1 es una acción efectora inflamatoria y la M2 ejerce funciones de freno o regulatoria de esta respuesta. Existen modelos experimentales que permiten comprender el complejo diálogo que se establece entre los diferentes componentes que actúan a nivel de la respuesta inmunitaria cerebral. No solamente la microglía, astrocitos o linfocitos T, sino neurotransmisores o las neuronas pueden de alguna manera interactuar en forma dinámica, como vemos allí, flechas rojas o flechas verdes interactuando, inhibiendo o regulando. Diferentes mecanismos pueden activar el sistema inmune, no solamente los procesos autoinmunes, sino también procesos de daño tisular, daño neuronal, pueden activar esta respuesta inmune y conducir pues, a un deterioro muchísimo más complejo. Dentro de las enfermedades debilitantes del sistema nervioso central tenemos la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune con producción de autoanticuerpos contra la mielina, curso recurrente, tendencia a ser degenerativa. Se presenta alrededor de un 5% por menores de 18 años y una incidencia del 1% alrededor por debajo de 10 años. A nivel clínico, la afectación puede ser motora, sensorial o sensitiva. Ocurren diferentes eventos desmielinizantes en diferentes momentos evolutivos con una diseminación en tiempo y espacio, demostrado radiológicamente o por imágenes a nivel de resonancia y también con el hallazgo de líquido cefalorraquídeo en las bandas oligoclonales. La forma de presentación en edades tempranas puede estar relacionado con un sistema nervioso que está en desarrollo y especialmente sobre todo referido a la mielogénesis, de allí las encefalopatías tempranas por debajo de los 10 años. La fisiopatogenia, los linfocitos T activados y citoquinas proinflamatorias atraviesan la barrera e inducen una respuesta inflamatoria y de activación del sistema inmune intracerebral. Tenemos entonces que a nivel de la resonancia magnética vamos a encontrar varios patrones o lesiones desmielinizantes que orientan hacia una esclerosis múltiple, con lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR con captación de contraste, ubicación periventricular, cluster cortical, el cuerpo calloso o infratentoriales. El estudio de líquidos cefalorraquídeos es importante, sobre todo en la edad pediátrica, pero nos demuestra la presencia de bandas oligoclonales o la determinación de inmunoglobulinas, evidencia de síntesis de anticuerpos intratecales.
La clínica de esclerosis múltiple con mayor manifestación a nivel motor, seguida por las sensitivas, troncocefálico, neuritis óptica, y según criterios o pautas para su diagnóstico debe esforzarse, sobre todo en niños, la correlación de esa diseminación en tiempo y espacio. Vemos aquí los criterios basados en la clínica y la radiología, tanto de diseminación en espacio, el tener 2 de esos 4 criterios, y en diseminación en tiempo, considerar también la presencia del realce o no, y fíjense ustedes que en los nuevos criterios se incorpora el hecho de las bandas oligoclonales como sustituto de esa diseminación en tiempo que no pueda ser demostrada. Igualmente, las lesiones corticales en diseminación en espacio. Aquí tenemos un paciente de 11 años, femenina, presenta una neuritis óptica derecha con imágenes de resonancia magnética de hiperintensa suprainfratentoriales con mejoría posteriormente. Y luego presenta a los 4 meses nuevos compromisos desmineralizantes con clínica a nivel motor, ataxia, de neuritis óptica, y la resonancia muestra otras lesiones con realce que captan contraste, supratentoriales y a nivel de médula espinal, con bandas oligoclonales positivas. La neuromielitis óptica es otra de las enfermedades desmineralizantes del sistema nervioso central, denominada hoy por hoy a trastornos del espectro de NMO. Es autoinmune, desmielinizante, produce neuritis óptica, mielitis transversa, generalmente longitudinal extensa, y existe un biomarcador biológico específico que son los anticuerpos contra la aquaporina 4, que es un transportador de agua relacionado con los astrocitos. Eventos clínicos recurrentes también comprometen otras áreas dentro del espectro, como puede ser el tronco cefálico o a nivel cerebral. Allí vemos entonces, fíjense ustedes las lesiones, existen diferentes patrones radiológicos, generalmente está relacionada con, sobre todo, regiones ependimarias o periventriculares, de donde está la mayor acumulación de estos transportadores de agua, y va desde áreas postrema a nivel vulvar, encéfalo, o sea, pueden ser supra o infratentoriales. En cuanto a los criterios, tendremos que, si considera, más que todo, hacer los diagnósticos diferenciales en aquellos pacientes que resultan NMO seronegativos. Es importante, dentro de esos patrones desmineralizantes, a qué puede obedecer cuando no hay un marcador específico para NMO. La encefalomielitis aguda diseminada, de carácter postinfecciosa, autoinmune, desmielinizante, generalmente posterior a una infección. La clínica es de una encefalopática, de tipo generalmente monofásica, baja recidiva, con anticuerpos contra la mielina. Se ha encontrado en estos pacientes que hay anticuerpos contra la glicoproteína que forma la mielina, de la mielina, que es formada por el oligodendrocito, se denomina MOG, y determina pues en estos pacientes la orientación y ayuda al diagnóstico. La desmielinización es perivenosa en las EMAT con lesiones a nivel radiológico supra o infratentoriales, y hay compromiso tanto de sustancia blanca a sustancia gris, como puede ser ganglios basales o regiones talámicas. Importante criterios hacia qué podría derivar un primer evento en MAT, y fíjense ustedes que es el tiempo, o sea, mayor a 3 meses, con unas características según los criterios para poder definirla hacia qué orientación nos lleva. Se han agrupado trastornos desmielinizantes relacionados con anticuerpos anti-MOG, o que son anti-MOG seropositivos, y ahí tenemos los fenotipos desmielinizantes, desde neuritis óptica, que es la más frecuente en adultos, hasta el EMAT, que es en niños. Puede afectar también el tronco cefálico o a nivel cerebral. En esta síntesis podemos ver en esta slide la agrupación en 3 grandes áreas, que es la esclerosis múltiple, NMO y MOG, con sus marcadores biológicos específicos y el estudio del líquido cefalorraquídeo, que nos permiten tener un mejor abordaje clínico. Desde el punto de vista radiológico, podemos considerar, por ejemplo, ante un paciente que tiene una neuritis óptica, tendremos tanto la clínica, la serología y los hallazgos a nivel de resonancia magnética que nos permiten caracterizarlo. Allí vimos entonces tanto a nivel de NMO, MOG o esclerosis múltiple. El,
es importante que podemos caracterizarla según la lesión esté a nivel del nervio óptico, encefálico o médula espinal, bajo esos criterios, y eso nos ayudaría a especificar realmente la etiología. El otro aspecto importante considerado dentro de las enfermedades mielinizantes es las encefalitis autoinmunes. Son enfermedades autoinmunes, inflamatorias, producidas por anticuerpos contra las proteínas de la superficie neuronal. Estas a nivel de receptores o canales iónicos y contra proteínas intracelulares. Es importante determinar el anticuerpo específico que está produciendo la encefalitis autoinmune. Existen diferentes receptores para poder verse afectados, eh, eh, diferentes receptores que de alguna manera relacionan el tipo de encefalitis que se puede presentar. Donde tenemos que el anticuerpo contra N-metilaspartato es la más frecuente en niños. La clínica que va a presentarse en la edad pediátrica va a ser gradual desde el punto de vista de un síndrome inespecíficos iniciales. Posteriormente vamos a ver un compromiso cognitivo, alteraciones psiquiátricas, crisis epilépticas de difícil control, asociándose también movimientos anormales o disautonomías. En este cuadro podemos ver los diferentes tipos de receptores externos afectados que están relacionados con las encefalitis autoinmunes, donde fíjense que el patrón característico lo orienta hacia encefalitis límbica. Igual a nivel intracelular podemos ver anti-U o anti-MA que está relacionado con las encefalitis límbicas. La encefalitis por NMDA va dirigido realmente contra la subunidad de glutamato N1 del receptor. Puede verse asociado a otros marcadores también biológicos, sean estos MOC o antiacuaporina, y podemos ver cómo de alguna manera en este cuadro la subunidad del receptor de glutamato es el que se va a ver afectado en el complejo del receptor N-metil aspartato. La evolución clínica, hay una secuencia en el tiempo de la clínica. Vemos allí entonces que va desde la clínica que puede ver variando. Hay una secuencia en el tiempo de la clínica, esta puede variar dependiendo de la intervención terapéutica y el diagnóstico precoz. Existe una guía práctica propuesta por el Grupo de Estudios de Enfermedades de Encefalitis Autoinmune que nos permite diferenciarla de otras entidades y comenzar el tratamiento lo más pronto posible, aunado a las evaluaciones desde el punto de vista paraclínico, que de alguna manera sea a nivel de líquido cefalorraquídeo, sérico o radiológico, o electroencefalograma, que es el estudio complementario más de mayor valor en las encefalitis autoinmunes, y podemos así de alguna manera definirla y comenzar el tratamiento. Los hallazgos radiológicos en la encefalitis autoinmune límbicas se ve generalmente afectado, puede ser que sea normal la resonancia magnética o puede estar afectada a nivel de la región límbica, como vemos allí, lesiones hiperintensas bilaterales en ese corte coronal y en forma bilateral, y también a nivel del electroencefalograma, ondas delta en cepillo o delta brush, que caracteriza este tipo de encefalitis. El otro aspecto importante considerado dentro de las enfermedades mielinizantes es las encefalitis autoinmunes. Ahora bien, fíjense ustedes que a nivel de diferentes etiologías neuroinfecciosas, esa interacción entre el agente infeccioso y el huésped condiciona alteraciones inmunológicas parainfecciosas o posteriores, donde vamos a tener una respuesta autoinmune, como puede ser la infección o encefalitis por el virus del herpes simple, que puede generar condiciones autoinmunes, como puede ser un ADEN o EMAT, o deficiencias o deficiencias como puede ser el síndrome causadas por el virus eh, linfotrópico VIH, que de alguna manera produce la enfermedad de SIDA, donde hay una respuesta autoinmune de inmunodeficiencia adquirida secundaria. Y vemos entonces en
el virus SARS-CoV-2, que de alguna manera produce COVID-19, produce una respuesta inflamatoria sistémica que de alguna manera condiciona el empeoramiento de la enfermedad como hoy en día se conoce. A nivel de genético, igualmente, obviamente existen muchos síndromes genéticos que de alguna manera condicionan pues una respuesta inmunológica alterada. Me pareció interesante traerles estos dos, el síndrome de Aicardi-Goutieres, que es una herencia autosómica recesiva, hay una encefalopatía grave, precoz, calcificaciones en ganglios basales, y se ha encontrado que hay niveles de interferón alfa elevados en sangre y líquido cefalorraquídeo, de tal manera que una condición genética va a activar también el sistema inmunológico y puede verse desde edades tempranas con un empeoramiento gradual a medida que el niño se desarrolla o crece. La otra entidad importante es la adrenoleucodistrofia, herencia ligada al cromosoma X, donde vamos a tener un defecto enzimático perisomal, donde no se puede degradar los ácidos grasos de cadena muy larga, los cuales se acumulan tanto en glándulas suprarrenales, médula espinal y cerebral, que son de la leucodistrofia, y se relaciona con una alteración o cúmulo que viene a ser tóxico de esta degradación, de esta acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, activa ese proceso neuroinflamatorio a nivel intracerebral, tanto neuronal como glía, y pues de alguna manera conduce a un círculo de inflamación y deterioro funcional y estructural del sistema nervioso central. Por último, la parte vascular. Aquí tenemos entonces que de alguna manera las vasculopatías inflamatorias secundarias pueden ocasionar vasculitis, donde pues, lupus, por ejemplo, o el síndrome antifosfolípidos, que pueden ser, su naturaleza también es autoinmune, condiciona muchas veces por los complejos o depósitos de estos complejos que se desarrollan, comprometen a nivel vascular en diferentes áreas, por eso se denomina sistémicas. Y igualmente el síndrome antifosfolípido con anticuerpos dirigidos a estructuras naturales que de alguna manera también no solamente es la agresión inflamatoria, sino que también condicionan trastornos a nivel de la coagulación o activan la cadena de coagulación conjuntamente con esas alteraciones de tipo inmunológica. De tal forma que de alguna manera este perfil que hemos visto de desarrollo de las enfermedades autoinmunes y cómo impactan a nivel del sistema nervioso central son de alguna manera complejas, variables y ameritan pues un estudio continuo y en diferentes áreas, pues, como inicialmente lo habíamos enunciado. Podemos concluir entonces que la relación entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso requiere una regulación continua entre el sistema inmune y el sistema neurológico. El diagnóstico precoz de alteraciones inmunológicas no solo garantizan el desarrollo en edades pediátricas adecuadamente, sino que evita mayor compromiso cuando estas entidades o cuando estas condiciones se presentan. Y el sistema nervioso puede ser activado por diferentes causas. Recordemos que causas infecciosas, genéticas, tóxicas o metabólicas pueden de alguna manera condicionar la activación de ese sistema inmune. Importante revisar regularmente los criterios que nos ayudan a definir estas entidades y que nos ayudan de alguna manera a poder buscar diagnósticos diferenciales tan importante en la edad pediátrica. Gracias.